Una fortaleza casi inexpugnable. Y entonces un general griego llamado Odiseo, Ulises, presenta un plan que tendrá eco en la historia. Sugiere que los griegos construyan un caballo y finjan que abandonan Troya, como si el gran caballo fuera un regalo de despedida. Pero Helena, la princesa griega que ya se ha enamorado de su captor, conoce a los suyos y sospecha que es una trampa. Helena se acercó e imitó las voces de muchas de las mujeres de los compañeros de los griegos y anduvo en torno al caballo con la esperanza de que alguno de ellos oyera la voz de su esposa y gritara. Odiseo fue quien contuvo a sus compañeros de ponerse al descubierto. Y así, la tragedia aguarda a los confiados troyanos. El caballo es llevado dentro de la ciudad amurallada. Pero aún tienen otra oportunidad cuando Casandra, la mujer troyana que rechazó los avances del dios Apolo, también intenta advertir a sus conciudadanos. Otra advertencia vino de Casandra, la princesa troyana. Le había sido dado el don de la profecía por Apolo, a cambio de que se acostara con él. Pero al final lo rechazó, así que Apolo se aseguró de que nadie creyera sus profecías. Y de ese modo, el dios Apolo consigue vengarse de Casandra, la mortal que lo había rechazado. Eso supone la desgracia para los ciudadanos de Troya. Tras grandes festejos y celebraciones, los troyanos se duermen. Más tarde, esa noche, al abrigo de la oscuridad, los ejércitos griegos vuelven. Dentro de la ciudad amurallada de Troya, Odiseo y sus hombres salen en silencio del vientre del caballo de madera y abren las puertas de la ciudad. Los griegos se precipitan por las puertas abiertas y arrasan la ciudad. Pero la venganza no le hace un mejor amante. Apolo seguirá siendo un fracaso en asuntos del corazón. En marcado contraste con Apolo, en el terreno del romance, está el otro dios que presidía en Delfos, Dionisio. Dionisio es, por otro lado, un tipo que esperas que tuviera éxito con las damas. Es el dios de las vides, el dios del vino, el de la vegetación. Es un dios del mar. Así que ha sido descrito como un dios del elemento líquido, un dios de la fluidez. Y esa me parece una excelente descripción, porque es un dios que puede provocar la locura en los individuos. Tu mente puede convertirse en una pasta líquida si estás bajo la influencia de Dionisio, ya sea a través de la bebida o de algún éxtasis religioso. Dionisio es la emoción fuerte. Apolo es la expresión formal. Claro que esa idea, que es tan conocida como la de la división entre lo clásico y lo romántico, ya no es válida. Sin embargo, la idea de vincular a Apolo y a Dionisio fue muy oportuna en la antigüedad. Durante los 3 meses de invierno, en los que Apolo se ausentaba de Delfos, Dionisio lo sustituía. Dionisio es el dios del desorden civil, pero también el dios de la democracia imperial, mientras que Atenea es la diosa del orden civil. Y de ese modo, como suele pasar con los dioses de la antigua Grecia, la historia tiene una moraleja. En este caso, la lección reside justo en el contraste entre Apolo y Dionisio. Dionisio es un dios que es adorado por las mujeres y es venerado en el campo, y saca a las mujeres de sus casas, las aleja de sus telares y las conduce a las cimas de las montañas, donde bailan toda la noche y llevan antorchas, y los hombres creían que bebían mucho. Pensamos en Apolo como en el dios de la razón, como el dios del orden,
En su templo de Delfos se encuentran muchos letreros. Nada en demasía, Meitanakan. Nada en demasía, moderación en todo. Mientras los dioses amaban, luchaban y dominaban la tierra y el cielo, bajo los fértiles valles y los paisajes bañados por el sol de la antigua Grecia, se encontraban otros dominios. Un lugar oscuro y temible. A continuación, el aterrador destino de las almas de los difuntos en la antigua Grecia, el infierno. Cuando los griegos de la antigüedad morían, o bien eran enterrados o incinerados. Más allá de la muerte se encuentra el infierno, una especie de sombra de la existencia en la que no había consciencia de otra vida. Nadie iba al cielo. Ese era el dominio exclusivo de los dioses. Tras la muerte tenemos un alma, según los griegos, llamada psique, que se marcha revoloteando como una sombra de humo al infierno. Cuando llegas al infierno, ese lugar recibe el nombre de Hades, y a veces se le llama la casa de Hades, porque Hades es el dios del infierno. Y desde allí, el alma tiene que hacer un viaje. El viaje consistía en cruzar al otro lado del legendario río Estigia o río del odio, con un hombre llamado Caronte que cruzaba el alma. Tienes que pagarle a Caronte un óbolo o dos para cruzar el río. Y es por eso que les ponían las monedas en la boca a los cuerpos al morir. Cuando llegabas allí, lo primero que te encontrabas era a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de la puerta del infierno. La cruzabas. Se te permitía entrar porque eras un muerto, pero si intentabas entrar como un hombre con vida, aquel monstruo te comía vivo. En el relato de Homero, el Hades es un lugar sombrío y aterrador. Es tan lóbrego que no hay un templo para Hades en ningún sitio. El infierno se describe como un lugar donde los espíritus humanos sufren una eternidad de sueños vacíos. Hades es terrible e inexorable, pero no castiga las almas como el Satanás del cristianismo. Psique en griego significa aliento y viene del verbo psiken, que significa respirar. Ahora, cuando alguien muere, ya no respira. Psique ha sido traducido por alma. Las psiques no tienen consciencia en el infierno. Hay 2 niveles en el infierno. El primero, llamado Erebo, es al que las almas humanas pasan inmediatamente después de la muerte. El segundo es un lugar más profundo y terrible llamado Tártaro. Aquellas almas impenitentes y violentas que han ofendido a los dioses son desterradas al temido Tártaro. Uno de los personajes más famosos que fue puesto en el Tártaro fue un hombre llamado Tántalo. Se le hizo meterse en un río con un árbol frutal sobre su cabeza. Estaba eternamente sediento y hambriento, porque cada vez que intentaba beber del río, el agua se le escurría de entre las manos y no podía llevársela a la boca. Y cuando intentaba comer la fruta del árbol sobre su cabeza, siempre se alejaba fuera de su alcance. De modo que estaba eternamente atormentado, idea que recoge la palabra española tántalo. Así, los dioses y sus historias le daban sentido a los distintos ciclos de la vida e incluso a la posibilidad de otra vida. También ayudaron a los griegos a establecer una moralidad y un cuerpo de ética. En la antigua Grecia, una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, estas historias con el tiempo inspiraron el nacimiento de una nueva expresión artística, el teatro.